Basta con hacer un ejercicio sencillo, basta con poner en cualquier buscador de internet agresiones médicos para encontrarse con una realidad que es casi diaria. Podemos encontrar en los últimos días, por ejemplo, amenaza a una médica en el Hospital Provincial de Zaragoza, detenidos un hombre y una mujer por 2 agresiones en Murcia. Los médicos se concentran contra las agresiones en diferentes comunidades autónomas. Curso de defensa personal para médicos, van ya 898 agresiones en Andalucía. En fin, una colección que es casi interminable. El médico agredido en Palma, la médica agredida en Paterna. El ejercicio tiene unos resultados casi idénticos si en lugar de buscar agresiones médicos lo que hacemos es buscar agresiones a profesores. Si ponemos en Google, por ejemplo, agresiones a profesores, nos encontramos con que el defensor del profesor dice que los docentes sufren más agresiones, con que 7 profesores han sido agredidos en las aulas sevillanas, con que aumentan las agresiones a profesores, con violencia contra los profesores. En fin, todos son noticias de los últimos días, de la última semana, prácticamente. Así que hoy vamos a poner este asunto sobre la mesa en Despierta Aragón, vamos a analizarlo y vamos a analizarlo con 2 representantes, uno de los sanitarios y otro de los profesores. Leandro Catalán, presidente del Sindicato Médico FASAMED. ¿Qué tal? Señor Catalán, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y Teresa Hernández, coordinadora nacional del Defensor del Profesor de AMPE. Señora Hernández, muy buenos días. Buenos días. Empiezo preguntándoles a los dos. Señor Catalán, empiezo por usted. ¿Qué dicen los datos que manejan? ¿Están aumentando los casos de agresiones a profesionales sanitarios? Pues desgraciadamente esa es la tendencia. Llevamos ya varios años en el que el número de agresiones en general, no físicas, verbales en total, ¿no?, sigue aumentando, y en este año, concretamente lo que llevamos del año 2022, hay 342 agresiones a nivel sanitario producidas en nuestra comunidad autónoma. ¿Dónde se producen las agresiones en el sector sanitario? ¿Se producen en el médico de cabecera, en la atención primaria? ¿Se producen en las urgencias, en el especialista? ¿Dónde se producen? De este número total que le acabo de decir, el 128 se produce en el ámbito de la atención primaria, es decir, un 38%, y 214 a nivel de hospitales, un 62%. Ese es el porcentaje que en estos momentos podemos extraer. Y dentro de lo que es el capítulo de atención primaria, que a mí más me concierne, es el sector 3 de Zaragoza, que tiene más ámbito rural, el que recoge el 75% de las agresiones a profesionales sanitarios. De esta división se puede extraer alguna conclusión, señor Catalán? A ver, conclusiones específicas, yo creo que no. Lo que sí que hay que extraer una conclusión, y es que hay que tomar medidas, y hay que tomar medidas serias. En el año 2019 nosotros ya denunciábamos y pedíamos al Gobierno de Aragón que se establecieran en cada centro vigilantes, cámaras de seguridad, botón del pánico, pulseras de geolocalización, y que incluso las infracciones que se produjeran por agresiones verbales se tipificaran como faltas a empleados públicos y sancionadas económicamente con multas que son compatibles con la responsabilidad que tienen estos usuarios. Hemos avanzado poco en implantar en todos los centros de atención primaria este tipo de medidas. Señor Hernández, le pregunto también a usted, en este caso por lo educativo, ¿qué dicen los datos? ¿Están aumentando las agresiones también entre los maestros, los profesores? En Aragón no han aumentado, sí que existen, lo que pasa que cuando se produce una agresión casi siempre es de padres hacia docentes, y eso ya va por vía penal, entonces se pone directamente la denuncia. Entonces no son casos que nosotros tratemos. Sí que te puedo decir que hay conductas que se normalizan dentro de las aulas de alumnos que agreden a docentes, pero por la situación de esos alumnos, que suelen ser alumnos problemáticos, que tienen una situación familiar complicada, se normalizan las situaciones en lugar de intentar corregirlas y ver que eso es una conducta contraria a la convivencia. A nivel nacional, sí que hay agresiones y sí que siguen aumentando, y como opinará mi compañero de entrevista, el hecho de que haya una única agresión es una falta
está muy grave, porque los docentes y los sanitarios no estamos ahí para ser agredidos, sino para atender a la gente. Entonces, pues es grave. Le preguntaba a Leandro Catalán por dónde se producen las agresiones, se lo pregunto también a usted. En el caso de la educación, ¿los problemas se están produciendo en la atención primaria, en la infantil, o ya digamos en edades más avanzadas, en el instituto, por ejemplo? En el instituto son agresiones más de alumnos hacia docentes, y entonces se producen dentro del aula o en las salidas. Y sí que cuando hay una agresión de padres suele tender más a ser en educación en primaria y en infantil, más que en secundaria. Ustedes supongo que habrán reflexionado, que habrán buscado, que se preguntarán dónde está la explicación. Así que le hago esa misma pregunta. ¿Dónde está la explicación de que se produzca el número de agresiones que se produce a profesores o a maestros? Pues yo creo que de todos los datos que hemos recogido desde que el Servicio del Defensor del Profesor está activo, pensamos que socialmente no se nos tiene la consideración que tenemos que tener los docentes. Es decir, los docentes somos pues profesionales que estamos intentando y que estamos todo el tiempo centrados en nuestros alumnos para que mejoren. Entonces, el hecho de que socialmente no se nos considere que es una profesión importante, que todos tenemos que remar en el mismo sentido, pues es donde se produce el problema con los padres o con las familias o con los alumnos. Por un lado eso, y por otro, la situación que estamos viviendo ahora tampoco facilita la tensión social que hay. Pues eso se refleja siempre. El contexto educativo es un reflejo de lo que hay en la sociedad. La violencia pues se considera algo normal en todo lo que se ven en redes sociales, y luego la situación que estamos viviendo de salud mental, en la que estamos un poco más irascibles de lo normal, hace que explote la situación. Supongo, señor Catalán, que ustedes también se habrán preguntado dónde están las causas, ¿no?, de que estén aumentando las agresiones a sanitarios. Recuerdo que hace no mucho comentábamos o lo relacionábamos con la pandemia, ¿no?, con los efectos que había tenido la pandemia, que estaba teniendo la pandemia, que nos estaba llevando, digamos, al límite en lo que se refiere a salud mental, a estrés, a nervios, en fin, a estas situaciones que nadie desea, y que había quien, desde luego sin ningún tipo de justificación, canalizaba de esta manera, ¿no?, pagándolo con quien no lo tenía que pagar y pagándolo de la manera que no lo tiene que pagar. Pero claro, ahora la situación de la pandemia ahora es diferente. En todo caso, podríamos hablar de los efectos de la pandemia, pero no sé en qué medida la pandemia es la responsable de la situación, de las agresiones que se producen a sanitarios. No, yo creo que la pandemia pues lo único que ha hecho es aflorar problemas que ya se venían un poco detectando en el ámbito de la atención primaria, y ahora pues esa carga que llevan los profesionales, ese estrés que ocasiona pues el que no se resuelvan los problemas de una forma más rápida de lo que se hacen, pues pruebas diagnósticas con listas de espera muy elevadas, cirugías con mucha demora, la propia atención primaria, falta de profesionales. Es un conjunto de factores, pero sin duda alguna la responsabilidad la tiene la población. No se puede justificar ningún tipo de agresión, ni verbal ni física. Como decía la compañía de AMPE, pues nosotros somos servidores públicos, estamos dando un servicio y lo tratamos de dar en las mejores condiciones que podemos. Muchas veces también sabiendo que nosotros no somos los que resolvemos el problema. Y campañas de educación sanitaria, de concienciación de la población, de que los servicios sanitarios los tienen que cuidar, y a los propios trabajadores los tenemos que cuidar entre todos. Las administraciones primero, velando por la seguridad de los trabajadores, y segundo, los propios usuarios, que son los que se benefician del sistema. De alguna manera todos tenemos que corresponsabilizarlos y de alguna forma, pues ya digo, campañas de educación me parece que son imprescindibles. Les iba a preguntar precisamente por eso, por las soluciones. Se hablaba antes de botones del pánico, de geolocalización. En el caso de la educación, ¿por dónde tendrían que pasar las soluciones? Más allá de una solución compartida, que seguro me dicen los dos, que es en la educación, ¿no?, y en que la gente, en que la población tome conciencia de que así no. Pues lo primero son las administraciones públicas, es decir, que consideren, que le den la importancia real que tiene la educación, que se apoye al docente ante una agresión, que no se vea solo,
y se responda y se conteste de forma contundente y rápida y efectiva, no normalizando situaciones. Y sobre todo, pues la concienciación, es decir, la violencia en ningún caso está justificada ni es la solución, pero sobre todo el apoyo administrativo en recursos humanos para que los centros puedan atender adecuadamente a los alumnos que tienen este tipo de conductas y que socialmente pues se conciencie en que los profesionales de la salud y de la educación estamos para atender y para servir, y somos muy buenos profesionales, entonces tienen que confiar en nosotros y no explotar de la forma no adecuada. ¿Los médicos qué piden, señor Catalán? ¿Qué herramientas piden? A ver, nosotros ya he dicho un poco lo que venimos pidiendo ya desde el año 2019. Es fundamental en aquellos sitios donde se producen algún tipo se detecte lo antes posible una agresión, el poner pues vigilantes de seguridad, el que existan cámaras en todos los centros, el que las sanciones, que se tipifiquen estos hechos como hechos de infracciones graves, y que se sancione económicamente con multas a los que lo hacen. Desde luego, lo que no podemos hacer es tolerar a que un día pase una cosa seria. Nosotros hemos tenido algún acontecimiento importante, sin duda alguna, y que de alguna forma pues el profesional se vea un poquito desamparado por parte de las propias administraciones a la hora de iniciar o denunciar los hechos. Tenía que estar siempre, pues en este caso, el Departamento de Sanidad, el Servicio de Salud, detrás del profesional y denunciando también él al propio usuario, que es el que ha cometido ese acto de violencia, ¿no? Antes decía Teresa Hernández, se ha perdido el respeto a la figura del profesor. ¿Se ha perdido también el respeto a la figura del médico? Y si es que sí, señor Catalán, ¿por qué? ¿Por qué diría usted que ha pasado esto? A ver, yo creo que el respeto no se ha perdido y en líneas generales pues la población se comporta pues de una forma adecuada y con respeto. Los tiempos son otros. Yo cuando empecé a trabajar pues ibas a los centros, te encontrabas con las personas que venían del medio rural y quizá a lo mejor pues era otro tipo de relación la que existía. Pero yo creo que lo que hace falta sobre todo es educar y al que no se le educa de una manera se le tiene que educar de otra, con sanciones, y yo creo que no se entienden más cosas, ¿no? La última para usted, señor Hernández, ¿por qué se ha perdido el respeto a los profesores, a la figura del docente? Como dice mi compañero, tampoco es generalizado, pero sí que es como una gotera que va cayendo poco a poco. El hecho de que desde hace ya bastantes años se enfoque, se centre todo lo que es la educación de un alumno en el docente, no que sean corresponsables familias y la administración también, sino solo el docente, hace que vaya corroyendo la figura del docente y sí que es verdad que la administración con comentarios que va teniendo o con actuaciones en las que no se ve un verdadero apoyo al docente hace que ese respeto vaya perdiéndose. No se puede generalizar, lo normal, y en Aragón sobre todo no hay muchos casos de violencia y con las familias se trabaja muy bien, incluso han bajado los casos de agresiones. Pero lo que he dicho al principio, el que haya una agresión es muy grave. No podemos permitirlo. Leandro Catalán, Teresa Hernández, responsables de los sindicatos médicos FASAMED y de AMPE. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenos días. Muy buenos días.